Sintonía 1420 AM presenta Emprendedores, programa mixto, informativo, educativo y de opinión, transmitido en horarios todo usuario. Una producción nacional de Ingrid Arriechi, PNI 27438. Sintonía 1420 AM presenta Emprendedores con Simón Milá de la Roca e Ingrid Arriechi. Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos en nuestro programa Emprendedores. Tengo el gusto de estar acá con mi querida amiga Ingrid Arriechi. Hola, Ingrid. Hola, amigos, buenos días. Hola, Simón. Simón estaba enfermita. ¿Cómo sigue, Simón? Grave. Este frío regañaba a más de uno. Bueno, resucité ayer, anoche. Resucité. Aquí en este país resucita todo, hasta el billete de 100, sí, pasando por Simón y pasando por el propio gobierno. Y vamos a ver si resucita la MU el 23 de enero. Yo no creo que haya resucitado. Hasta ahí no llegan los milagros. No, yo creo que me está pidiendo muchos milagros. Esos son milagros a toneladas. Bueno, amigos, como saben, hoy es jueves 19 de enero del año 2017 y son las 10 y ¿cuánto? Las 10:05 de la mañana. Ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Radio Sintonía 1420 AM desde acá, desde el municipio de Chacao, en Caracas, Venezuela. En la dirección general de Radio Sintonía está a cargo la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación general está Toti López Pocaterra y llevando los controles técnicos el mago Luis Guillermo Martínez. De este lado de los micrófonos, como saben, todos los jueves a esta hora, quienes tenemos el inmenso placer de estar acá con ustedes. Bueno, mi querida amiga Ingrid Arriechi y este servidor Simón Milá de la Roca. Si quieren opinar, quieren preguntar, quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta Twitter, @emprende1420am, o a través de la mensajería de texto que está en el sitio web de la emisora. Es radiosintonía1420.com.be. Okay, allí hay también nos pueden escuchar por ahí en vivo, en un online, perdón. Por un letrerito que está titilando ahí con letras rojas. Okay, y pueden escucharnos ahí, pueden hacer sus comentarios, ahí hay una mensajería por donde pueden participar y pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran. Ingrid, cuéntanos. Sí, bueno, amigos, verdad que nuevamente bienvenidos. Simón, habíamos quedado la semana pasada en varios temas, que íbamos a tocar varios tópicos. Tú nos habías planteado muchísimos de cómo financiar un emprendedor, pero yo quería proponerte, y de hecho por eso no te contesté ni siquiera ayer, vamos a empezarlo a hacer como esquemático, vamos a dedicarle todos los jueves un pedacito a cuáles son pasos por paso lo que debería hacer una persona que quiere emprender. Y vamos a ponerle por título al ensayo de empleado emprendedor, pues. Está bien. Supongamos que ya existe una persona que está en su trabajo, que ya conoce, que ya es una persona que ¿Aprobado? Está graduado, que ya está, no aprobado, sino que ya es una persona que está en el campo de trabajo, que está en su campo laboral, pero lo que quiere ahora es iniciarse a nivel independiente. Okay. Olvidémonos de situación país, olvidemos del país que tenemos, sino que vamos a hacerlo de manera universal. Ya me decidí. Un experimento. Sí, ya me decidí, ya quiero pasar de empleado a emprendedor. ¿Qué es lo primero? Por lo menos los primeros 5 pasos que debo tener claro y que debo hacer en la práctica. Bueno, lo primero es lo siguiente. Acuérdense que, ¿te acuerdan la película de Tarzán? Tarzán no se soltaba de una liana si no tenía agarrada la otra, ¿no? Uh-huh. Porque si no se caía y se estrellaba contra el piso. Es decir, no pueden soltar el empleo sin tener un modo de sustento está bien, efectos especiales. Sí, para que les llegue bien claro. Aquí tenemos efectos especiales. Sí, mira que Steven Spielberg. Sí. Bueno, fíjense. Lo primero realmente es
garantizar el sustento mientras esa transición. Es decir, no pueden abandonar el empleo repentinamente, aunque hay personas que lo hacen. Ahí difiero de ti y corrígeme, Ajá. porque obviamente, como le estamos diciendo, amigo, esto es un ensayo y error. Es casi que imposible, aunque las mujeres rompemos esos esquemas, de hacer varias cosas a la vez. Okay, estoy de Tener acuerdo. el empleo y ser un buen empleado, pero también querer lo tuyo propio es tener el cerebro, la cabeza y el corazón y todo dividido en dos. Claro, porque hay gente, No, hay no, gente- yo hay te gente- sustituiría eso porque ahorra, ten tu colchón financiero, ten tu ahorro. También sirve. O No sea, es pero, más- no es mejor lo ese como importante consejo es tener el sustento. Ujú. O sea, garantizar el sustento por al menos un tiempo, porque la gente, o sea, sirve eso. Hay gente que le sirve, hay personas a las que les sirve mantenerse en el empleo mientras tanto, pero de manera temporal, o sea, medio tiempo, algo así. Y lo importante en principio es que mantengan el sustento. Sí, aquí no O sea, dice monasterio, algo muy interesante en Ajá. relación a eso, que cuando se va a hacer independiente hay que tener en cuenta que ya no existe el 15 y último. Claro, pero no todas las personas están preparadas para esa transición repentina. Ujú. Para eso me refiero. O sea, por lo menos en mi caso, yo no tengo ningún problema en suspender todo y emprender, porque yo tengo bastante tiempo en el tema de emprendimiento y yo lo he hecho varias veces. Pero normalmente un emprendedor novato, que no conoce de qué se trata el emprendimiento, que leyó algún librito y cree que el emprendimiento es tan mágico que empezó o sea, soltó el empleo hoy y mañana ya empieza a ganar plata. Eso normalmente no ocurre. Entonces, claro, para que no se vayan a llevar un estrellón contra la pared, ¿ok? A 120 contra un muro de concreto, lo mejor es o tener una cantidad de ahorros, una base financiera, por lo menos para mantenerse, yo diría por lo menos durante 3 meses, o no soltar el empleo de un solo golpe y esperarse, o sea, irlo soltando paulatinamente a medida que el emprendimiento va pegando, ¿no? Vamos resumiendo. Primer paso, tener el sustento Sí, eso para es, poder iniciar el emprendimiento que queremos hacer. El Ujú. segundo, Obviamente, o yo diría que este es el segundo, más bien el primero tiene que ser observar detalladamente el mercado. Uno tiene que ver con mucha precisión el mercado, con mucha claridad y entender cuáles son las competencias que tiene uno como emprendedor y qué conocimientos tiene uno del mercado. Si uno no tiene competencias de emprendimiento, si uno no tiene la capacidad para emprender, obviamente no tienes lo que hagas no va a resultar. Entonces tienes además que conocer el mercado. O sea, por más buen cazador que sea uno tiene que conocer la selva donde se va a meter, porque hay distintas opciones de mercado, hay distintas opciones de negocio y hay cualquier cantidad de obstáculos en el mercado que van a hacer desde la competencia organizada hasta simplemente una tendencia de mercado que puede cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, en el caso de la moda, un producto de moda pudiera cambiar. Hoy pudiera estar muy de moda, por ejemplo, una tela fosforescente y mañana no. ¿Ok? O sea, obviamente yo no sé mucho de moda, pero estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Puede cambiar circunstancialmente, puede cambiar una tendencia por los precios, o sea, los productos que son importados por la paridad cambiaria pudiesen salirse de la capacidad adquisitiva del consumidor. Y entonces, bueno, ahí obviamente ahí hay un colapso en el mercado o en la oferta que estoy dando. Entonces, el primer paso realmente sería hacer una observación exhaustiva del mercado y saber si yo tengo las competencias adecuadas para poder, ofrecer un producto o servicio que esté dentro de las posibilidades de mis compradores o de mis clientes y que a la vez tenga la calidad suficiente como para que realmente me lo compren y valga la pena la compra, ¿no? Y el segundo paso sería entonces el tema del sustento, pero lo primero es analizar el mercado y mis posibilidades. El segundo paso entonces sería el tema de saber si tengo capacidad financiera tanto de ahorro o como de ingresos constante para saber si yo puedo meterme en la pelea del mercado, pues, ¿no? pero realmente un negocio, si vamos a hablar de un emprendimiento que tenga que ver con obtención económica directa, porque como tú siempre has aclarado aquí, hay diferentes emprendimientos.
¿cuándo se le ve el resultado? Porque yéndonos a la parte de franquicia, que yo más o menos manejo. Más o menos no bastante. El retorno en más corto tiempo sería 18 meses. Claro, es que fíjate una cosa, depende siempre del modelo de negocios, porque por ejemplo hay negocios donde la inversión es más alta y entonces los retornos tienden a ser más lejanos. Y hay negocios en donde la inversión es más pequeña y los retornos son prácticamente inmediatos. Porque ¿cuándo comienza un negocio a ser rentable? Porque, los primeros ingresos se supone que son para tú recuperar la inversión. Correcto. ¿Okay? Una vez que tú recuperas esa inversión, la pagas, no tienes deuda, lo que comienza a entrar es pura ganancia, es ahí cuando le ves el... Claro, pero ahí es donde precisamente donde lo relaciono con el punto anterior, que es el siguiente. Si no tienes el sustento garantizado, entonces ahí es donde pones en riesgo el emprendimiento, porque entonces empiezas a comerte la plata, los ingresos, empiezas a comértelo, porque bueno, tienes que comprar comida, o tienes que pagar el colegio de los chamos, o tienes gastos que fijos, pues, ¿no? Okay. Pero entonces la gente tiende normalmente a confundir, que yo diría que este es el tercer punto, a confundir los ingresos personales con los ingresos del negocio. Y ahí es donde eso se vuelve un arroz con mango. Eso vamos a aclararlo bastante porque me parece un punto bien interesante. Yo monto un negocio, aquí tenemos a Guzmán que nos dice que él montó un negocio de franelas, pero que se le fue a la deriva. No sé las razones por las que se le fue a la deriva, pero supongamos que yo soy Guzmán, monté mi negocio de franela. Esa franela que yo estoy vendiendo, ese ingreso, ¿no lo debería gastar? ¿Lo debería ahorrar? No. ¿Qué debería hacer con ese ingreso? No sé por qué él diría que se le fue a la deriva, pero en tu caso, yo ese ingreso que me está entrando por las ventas de franela, no lo voy a usar para pagar mis gastos fijos de sustento, como dices tú, de teléfono, de comida, de celular, etcétera, de vivienda. Sí, pero es que son cosas diferentes, porque fíjate, Guzmán, lo que pasa. El dinero que entra en el negocio debe ser muy diferente al dinero de mis gastos fijos o de mis gastos personales. Una cosa es el negocio y otra cosa muy diferente son mis gastos personales. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la gente empieza a generar ingresos y empieza a incrementar sus gastos. ¿Ok? Y entonces vendió 3 camisas, entonces agarró y se compró un mercado con la plata de las camisas. Y resulta que después, no estoy diciendo que Guzmán haya hecho esto, ¿no? Guzmán, no es contigo, ¿no? Bueno, no sabemos. Vamos a poner el ejemplo de zapatos. No sabemos. Para que Guzmán no se sienta aludido, ¿no? Entonces, en el caso de unos zapatos, vendes 3 pares de zapatos, compraste 3 pares de zapatos, vendiste 3 pares de zapatos, y si te comes la plata de los zapatos, pues, o sea, ya no hay cómo hacer la reposición. Pero también tenemos un problema grave en este momento en el país, que es el tema de la elevada inflación. Sí, eso nos lo está diciendo Luz aquí, pero recuerda que estamos haciendo, amigos, y se lo repito, el ensayo y error de un emprendimiento, no dentro del contexto del país que tenemos, porque sería muy difícil hacerlo en este momento. Estamos haciéndolo a nivel general, en unas condiciones medianamente óptimas. Claro, pero de manera didáctica, solo para tocar este punto, es muy sencillo. Si nosotros tenemos vendemos los 3 pares de zapatos, y nos comemos la plata, o no los vendemos a un precio en donde podamos reponer la mercancía, pues sencillamente cuando vengamos a reponer la mercancía, no nos va a alcanzar el dinero, sino para comprar quizás un par de zapatos o par y medio de zapatos. Bueno, siguiendo en el mismo punto que ya que entraste, entonces en el caso de Guzmán puse mis franelas, hoy las tenía a un precio, pero como hubo aumento del sueldo mínimo, por consiguiente hubo aumento de todo lo demás, también yo tengo que, a juro, aumentar mis franelas, porque eso es ahí lo que se discute, dónde empieza realmente, dónde debe ser realmente el aumento y dónde empieza la especulación. Bueno, hay especulación en muchos sitios, pero lo lógico es que uno haga un estudio de costos. Eso se hace en Excel, eso no es muy complejo. Oye, pero aquí tendríamos que hacer un estudio de costo todos los días. Claro, pero es que porque tenemos una distorsión en la economía muy terrible, ¿no? Pero el tema es que debemos hacer un estudio de costos permanente. O sea, yo diría en estos momentos de inflación tan elevada, los estudios de costos yo los haría semanalmente. ¿Ok? De manera de que tengas ese estudio de costos y puedas decir, bueno, para yo poder mantener el negocio activo, realmente, si yo quiero volver a comprar las 3 franelas o quiero volver a comprar los 3 pares de zapatos, no los puedo vender a este precio, porque este precio simplemente no los voy a poder reponer. Así de sencillo, la realidad. Te preguntan, y si lo pregunta Alonso, no sé calcular nada de eso, solamente sé hacer mis franelas y venderlas,
Bueno, es un temazo, ¿no? Es un temazo porque la realidad es la siguiente, y ese es un problema. La pregunta es buena, esa es una aunque claro, parezca... claro, es una pregunta de fondo. Ujú. Lo que pasa es lo siguiente, en la escuela nosotros no nos forman en materia de finanzas. En materia financiera a nadie lo forman en la escuela, y eso es una materia que debe ser impartida yo diría que desde primaria, porque el que estudia medicina, el que estudia arte, el que se mete a músico, el que hace lo que sea, cualquier actividad comercial o profesional que cualquiera desarrolle, pues al final del mes, todo se traduce, todo el esfuerzo y todo el conocimiento y todo se traduce en plata en la cuenta, en dinero en la cuenta de alguien, en el sueldo o en el pago o en el beneficio o en la sumatoria total de ventas, pero todo eso se traduce en dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos formación, si todos coincidimos en que el dinero es, digamos, la forma como nos recompensa nuestro esfuerzo, ¿cómo es posible que nadie tenga conocimiento en materia de dinero, que es finanzas? Entonces eso es una torpeza, una tontería Bueno, y del también sistema debería educativo. ser entonces, si bien también el sistema educativo, también todo aquel que quiere tener un emprendimiento o quiere tener su propio negocio, quiere ser independiente, debe tomarse el trabajo de... Claro, o sea, si yo me voy a meter a nadador profesional, o imagínense que yo soy un señor de estos que maneja un peñero y entonces estoy pescando. Imagínense un pescador que no sepa nadar. Eso pasa ¿Qué mucho, pasa si se cae del sí, barco? eso pasa mucho con los diseñadores, pero también me pongo en el lugar de ellos. Son diseñadores, son creativos, están creando una pieza de lo que sea, bien una blusa, una joya, unos zapatos, lo que sea, pero entonces también tienen que aprender de números, también tienen que aprender hoy por hoy a manejar las redes sociales. Bueno, pero es que Entonces son ahí competencias mínimas. ahí entra otro paso, tienes que aprender a delegar. Sí, Pero delegar implica también entonces que tienes que costos. generar, exacto. Implica costos Entonces, adicionales. ¿qué nos recomendarías tú Tienes ahí? que tener nociones mínimas por lo menos de finanzas. O sea, yo no pido que alguien sea experto en temas financieros para emprender, pero por lo menos tiene que saber sumar que 1 más 1 es 2. Y tiene que saber sacar unos costos mínimos y tiene que, o sea, yo no estoy pidiéndole a la gente que tenga, por lo menos la materia de costos es la más terrible que a mí me tocó en la universidad. A mí no me gusta la contabilidad de costos, es terrible. Hay gente que le encanta, pero a mí no me gusta. Obviamente eso es una materia que no es fácil, pero sacar costos sencillos en una matriz Excel, no, o sea, es una competencia mínima que debería tener un emprendedor. Una de esas tantas competencias que debe tener el emprendedor. Pues como emprendedor, como formación integral. Yo no diría que sea un individuo experto en cada tema, pero por lo menos debes tener nociones mínimas, nociones básicas de qué se tratan las finanzas. Debes saber entender cuánto vale el dinero en el tiempo. O sea, debes saber entender de rendimientos financieros. O sea, eso es importantísimo. ¿Ves? Si no se hace, si no hay conocimientos en esa área, por lo menos debes tener la posibilidad de contratar a alguien, pero si contratas a alguien eso te cuesta plata también. Mira, vamos a ir a escuchar un poquito de música y vamos a retomar esto, pero primero quiero leerle lo que dice aquí Briceño. Escuchen, pana, yo necesito urgentemente que mi esposa trabaje, porque no aguanto tantos gastos, estoy pensando en un negocio de comida, pero tengo 1000 dudas porque ella no es muy ahorrativa. También he pensado en mandarla a la Gran Sabana para ver qué se le ocurre a mi esposa. Vamos a escuchar música y después le vamos a contestar a Briceño. Ojalá la esposa de Briceño nos pudiera contactar también. ¿Sabes qué opinas? Sí.
con Emprendedores, con Simón Milá de la Roca e Ingrid Arriechi. Amigos, seguimos aquí en Emprendedor y estamos hablando de cuáles serían los pasos específicos, puntuales para entrar en el mercado del emprendimiento, para hacer de un empleado un emprendedor, para dar ese paso. Habíamos resumido los pasos como que el primero era el sustento, el segundo era el estudio de mercado, viceversa, ¿no? Primero el estudio de mercado, sí. Luego el sustento. Y bueno, estábamos respondiendo algunos comentarios de amigos aquí. De este amigo, ¿cuál fue el anterior? ¿Cómo fue que se llamaba el anterior? El que ¿dónde lo...? Aquí, Ingrid, allá. Briseño. Briseño tiene razón, las mujeres gastan mucho dinero en ropa y a Jonás se le acaba de ocurrir un negocio que es adaptar la ropa indígena. Sí, vamos a tenerlo en cuenta, Jonás, los mujeres te robamos la idea. Y Liliana le contesta, yo pienso que el señor que dice que su esposa debe trabajar a lo mejor es un pichirre tacaño, pobre esposa, para eso están los hombres, para mantenernos. He dicho, te apoyo, Liliana. Oh, vale, yo no apoyo esa emoción. Tú, Richard Mago. dice que me disculpe la señora o señorita Liliana y los conductores del programa Emprendedores, eso era antes, ahora todos debemos trabajar. Así es. Bueno, vale. pero después contestamos hay que eso. Contribuir con el hogar, con el sustento. ¿Tú crees? Perfecto, yo me uno a eso, yo voy a trabajar, pero entonces cuando lleguemos a la casa los dos vamos a lavar, los dos vamos a cocinar, los dos vamos a planchar, ¿no? Claro, los dos vamos a cuidar al nene. Como debe ser. Sí, esas son las condiciones. Claro, sí. es que eso es lo correcto. No es que yo voy a salir a trabajar para ayudarte a pagar la luz, pero también yo sola voy a cocinar. No, eso no está bien, Okay. Así que muchachos, los que están escuchando, pónganse las pilas porque... Pero bueno, regresando a nuestros temas, entonces, el estudio económico, el tener el sustento y el tercer paso. Mira, es importantísimo que la gente no normalmente desconoce esto que les voy a comentar. Hay que entender el elemento tributario y hay que entender el elemento legal. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Normalmente lo he visto en muchos casos, que personas empiezan a hacer facturaciones, ¿ok? Y no enteran el IVA del CENIAT, uh-huh. ¿ok? Porque, bueno, lo he visto muchas veces, incluso en negocios establecidos. Y eso es grave porque eso es un robo, un robo vulgar. Lo que pasa es que la gente cree que eso no es así, uh-huh. Pero si uno está cobrando un impuesto y no lo entera al Estado, pues simplemente eso es un robo, un robo disfrazado, uh-huh. Pero no deja de serlo. Entonces, otras personas no facturan y eso también está penado por la ley, por el Código Orgánico Tributario. Entonces es importantísimo que antes de emprender, cualquier individuo, cualquier persona tenga nociones básicas de elementos tributarios, de formación tributaria. También es indispensable que la persona emprenda, pero que no emprenda de manera informal, que emprenda su negocio, basado en un registro, puede ser un registro como persona, como firma personal o como una empresa. No hay en ambos casos son registros, ¿no? Pero es importantísimo que se hagan los registros mercantiles. Mira, Alejandro te dice, cuando no se paga el IVA, eso es una apropiación indebida, para que manejemos los términos. Bueno, lo mismo. La apropiación indebida es un robo. Chica, pero Alessandro te estás apoyando con el lenguaje. Está bien, gracias. Pero como, imagínate, te tracan, tú vas a decir, no, eso fue una apropiación indebida. Bueno, ¿por qué no? Pues, un hombre culto que maneja. Nosotros de verdad que eso ha sido un error, como nos expresamos, como hablamos, dígame cómo escribimos los mensajes, Caracas con K, para resumir y para ahorrar tiempo. Sí, terrible. Es esa pérdida ahí de cómo utilizamos el castellano, se traslada a la pérdida de todos los valores que hemos tenido por comodidad. Y por eso es que tenemos hoy el país que tenemos. Entre otras cosas, uh-huh. ¿no? Bueno, también es importante, Ingrid, que compañeros, que entendamos que el registro es vital, además para hacer un emprendimiento formal, ¿okay? Que contribuya con con el Estado, pues, ¿no? Con lo que nos corresponde. Pero además de eso, es importante que hagamos protección de nuestros activos intangibles. Si no lo hacemos, eso lo conversábamos el otro día, es el tema de las marcas. Si nosotros no registramos nuestras marcas,
que es muy diferente al el registro de una empresa, el registro de una marca. Recuerden que lo conversábamos la semana pasada, creo, ¿no? Es importantísimo que se haga registro de los activos intangibles. En Venezuela no se están otorgando patentes desde hace más de 10 años, pero eso no implica que no hagamos el intento de patentar nuestras ideas y nuestros desarrollos tecnológicos, nuestras maquinarias que logremos hacer nosotros, no copiándonos de nadie, sino de inventiva propia, ¿no? Esos registros de patentes son determinantes, porque eso es realmente lo que hace que un país progrese, pero además es lo que hace que podamos nosotros proteger nuestra fuente de ingresos y podamos vender nuestros inventos, podamos vender nuestras innovaciones en el exterior inclusive. Si nosotros hacemos algo hoy en Venezuela, por ejemplo, se nos ocurrió que vamos a fusilarnos la máquina de hacer raspado, por un ejemplo. Aquí en Venezuela no hay una protección adecuada de la propiedad intelectual, pero si a mí se me ocurre exportar una máquina de raspado que yo me fusilé, o sea, que yo me copié y la hice, cuando eso llegue a otro país probablemente me lo van a decomisar. ¿Ves? Entonces es importante que no fusilemos ideas de nadie, es importante que tengamos inventiva propia, pero además es importante que hagamos protección de la propiedad intelectual, tanto de... un poco lo que hablamos la semana pasada. Exacto, pero estos son patentes de innovaciones, patentes de producción de productos nuevos, innovadores y marcas, por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno te oye hablar a ti y dice, wow, todo lo que tengo que hacer desde el punto de vista burocrático para montar una empresa en el país, es complicado, ¿no? Es complicado, pero precisamente entonces, para eso... ¿Cuál es la mejor vía? Buscarse a alguien que te haga todo eso, hacerlo tú mismo y llenarte de paciencia para hacerlo. ¿Cuál es el mejor canal para sí, todo yo eso? siempre hago mis cosas, ¿no? Porque a mí realmente me molesta mucho tener que pagarle un gestor. Realmente me parece que eso es parte de la corrupción, ¿no? Y no lo hago. Sin embargo, lo mejor es que uno haga sus trámites y dediques un tiempo, o sea, dediques yo por ejemplo dedico un día a la semana para elementos de plan de gestión. Y bueno, es parte de lo que uno tiene que asumir como costos operativos. ¿Okay? Ahora, la propuesta de nosotros en Profranquicias estamos haciendo una propuesta de ley de emprendimiento que es precisamente para evitar todos estos males que tienen que ver con el tema de registros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me parece absurdo, irracional al 100% que el Estado cobre a un emprendedor por emprender, o sea, que te cobren impuestos para que emprendas, si tú más bien estás emprendiendo para no estar informal y además tú estás emprendiendo para generar puestos de trabajo y a la vez para pagar el INSE, para pagar política habitacional, para pagar todos los parafiscales o sea, la alcaldía, todo lo que o sea, para pagar impuestos y para irradiar ese beneficio económico que tú estás teniendo. Entonces es irracional que el Estado te cobre impuestos por intentar emprender. Entonces, además es irracional que un registro tenga todas las trabas burocráticas que tiene. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Entre otras cosas, en esa ley de emprendimiento, estamos proponiendo que el Estado optimice los procesos y que la experiencia mundial, la experiencia que tenemos que hemos tenido en Latinoamérica inclusive, es de llevar los registros mercantiles a un día. O sea, que tú puedas hacer tu empresa en un solo día. Sería ideal. Y puedas hacer Simón, tenemos que hacer registros. El primer corte. Cuando regresemos nos hablas un poco más de lo que ustedes están proponiendo en esa ley como Profranquicia. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Sintonía 1420 AM les invita a participar todos los jueves de 4 a 5 de la tarde de Agenda Global Entrevistas. El programa de información y opinión donde sus inquietudes y comentarios acerca del acontecer nacional tienen cabida. Agenda Global Entrevistas.
Este y todos los jueves, a partir de las 4 de la tarde, por Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas porque te escucha. Wilmer Rosas Publicidad, Compañía Anónima. Las campañas electorales, la comunicación, el marketing y las relaciones públicas se profesionalizan día a día. Por eso y mucho más, si quieres un trabajo bien hecho, busca a los especialistas. Wilmer Rosas Publicidad, Compañía Anónima, la consultoría integral que andamos buscando. 30 años de periodismo eficiente. Teléfonos de contacto 0212-993-3578, 0414-330-2023. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Emprendedores, con Simón Milá de la Roca e Ingrid Arriechi. Amigos, seguimos aquí en Emprendedores por Radio Sintonía 1420 AM. Simón, estás hablando de una especie de suerte que sería si ustedes están pro franquicia elaborando la ley de emprendimiento y que la llegaran a aprobar, prácticamente disminuiría un día todo lo que estamos hablando de la parte burocrática para realizar esas gestiones y obtener todas tus licencias, todos tus permisos, todas tus incluso patentes. generando taquillas únicas, porque por ejemplo a mí me parece irracional. Por un ejemplo sencillo, yo fui una vez a un registro y el individuo que me atendió en la taquilla 1 me dijo que debía pasar a la taquilla 6. Y el tipo me acompañó hasta la taquilla 6, se sentó y me dijo buenas tardes. Y yo, ajá, ¿qué pasó? No, ¿qué desea? Yo, no te acabo de decir en la taquilla 1. No. Eso me recuerda, no sé si ustedes amigos y tú sí me han visto lleno en Relatos Salvajes. No lo vi. Vean, se lo recomiendo y se van a acordar. Pero por el nombre se parece. Sí, es un tipo que le revolcan el carro y tiene que pagar multas altísimas y tiene que hacer 1000 cosas porque él estaciona el carro en vías donde él tenía que saber a juro, aunque no estaban con la raya amarilla, que no estaban marcadas, que ahí no podía estacionar. Bueno, impresionante, sí. Es que y el tipo agarró y le puso un explosivo al... Por eso se llama Relatos Salvajes, ¿no? Porque el tipo era experto en explosivos. Le puso en explosivo para que entendieran que eso estaba mal hecho, que así no se podía hacer, porque le decían así, de la taquilla 1, el mismo tipo le decía, vaya a las 3, a la taquilla 3, y después que le contó todo en la taquilla 1, se lo tenía que volver a contar. Ah, bueno, fíjate. Bueno, pero ahí van los tiros, ¿no? Sí, entonces, es impresionante, pero no solo la burocracia, sino además lo absurdo y enredado de la burocracia, ¿no? Y a mí me perturba algo más que lo absurdo y enredado, lo mal que te trata esa cosas, burocracia, ¿no? Porque realmente ahí es donde comienza, porque tú te sientes burlado, tú te sientes impotente, tú te sientes violado en el mejor sentido de la expresión. Y en el peor, okay. Diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? Sí, no, es terrible. Primero no cometí el error, porque realmente no lo cometí en el caso de la película, o en el caso como tú dices, quiero crear un emprendimiento, quiero contribuir al proceso económico del país, al aparato reproductor del país, y me ponen tantas trabas. Es que es increíble porque es absurdo, pero la razón es muy sencilla. La razón es, como yo lo veo, es que los individuos que están allí, que son funcionarios públicos, bueno, creo que funcionarios públicos está mal dicho porque funcionarios ya es funcionario público, son funcionarios del Estado. Pues nunca han emprendido. Entonces ellos no entienden de qué se trata. Ellos solamente saben hacer trámites. Eso no es malo. O sea, estas personas son indispensables también para el aparato productivo del país, pero lo que pasa es que no lo están haciendo bien. ¿Sí me explico? Entonces, esos señores que están allí deberían primero tener una formación en materia de emprendimiento para entender de qué se trata lo que hacemos los emprendedores, y segundo, deberían tener una formación en calidad de servicio y atención al cliente. En este caso, atención al público, porque es que es terrible la forma como somos tratados los emprendedores en los registros, ¿ok? Y además siempre se presume, la carga de la culpa siempre cae del lado del emprendedor. Es decir, tú tienes que hacer tales cosas porque se presume que tú eres un tipo que estás haciendo un chanchullo con los papeles, estás falsificando algo. Más bien debería ser lo contrario. O sea, ¿por qué los registros no pueden ser registros web? O sea, ¿por qué no pueden ser online?
Cuando realmente todo ahorita se maneja por ahí. Claro, es que y todo, te mandan tu registro en PDF y lo tienes y ya está. ¿Entiendes? Así funciona en varios países en Latinoamérica. Así funciona en Estados Unidos y funciona en Europa en varios sitios. Así que aquí no funciona el internet. Bueno, pero está bien, pero más o menos funciona, por lo menos para que te manden el correo. ¿Ves? Y con firmas digitales, y eso se resuelve, con códigos de barra, firmas digitales, eso se resuelve. O sea, esto es un tema que es estratégico para la nación. O sea, si no hay producción, o sea, si queremos arreglar la economía, tenemos que producir. Entonces, si recapitulamos, cambia el orden de los factores para emprender en este país. No, primero no es el estudio de mercado, sino lo primero es paciencia. Ah, paciencia, claro. Sí. Así es, tienes razón. Bueno, pero nosotros queremos cambiar eso. Uh-huh. Y para eso es la propuesta de ley de emprendimiento que estamos desarrollando en Profranquicias, pero Profranquicias simplemente tuvo la iniciativa. Esto no es un pero van proyecto. A llegar hasta el final, la van a introducir. Sí, claro. De llegar a aprobarse, ¿cuándo la aprobarían? Bueno, ahora no sabemos si vamos para el Tribunal Supremo de Entregaza, si vamos para la Asamblea o si vamos para la alcaldía de Machurucuto. Si escuchas las declaraciones del gobierno anoche en todos los noticieros, la Asamblea no existe. Claro. Julio Borges no es presidente de ninguna asamblea, sigue siendo Ramos Alú, y Ramos Alú tiene ya varios visos de haber hecho actos de corrupción en la asamblea. Bueno, ya esa es la posición del gobierno. Claro. Escuchas a Maduro hablando, después dijo que iban a recuperar la asamblea y que lo iban a demostrar, pues, y que mientras tanto todo se tramitiera por el TCJ. Bueno, eso es parte del estado absurdo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de la lucha de poderes y de todo esto que nos afecta como ciudadanos y nos afecta como emprendedores. Parece mentira, pero todos esos conflictos, por ejemplo, en esta cosa tan tonta que es llevar una ley a que la pruebe, mejor dicho, la ley la estamos promoviendo nosotros, la ley de emprendimiento. Pero no, es una ley que, independientemente que la estemos promoviendo nosotros, está siendo pasada a consulta a distintas instituciones de distintas organizaciones e instituciones. ¿Cómo conectamos ¿Okay? Otra vez? Entonces, esa ley están haciendo aportes la sociedad civil, las organizaciones del pueblo, la academia, distintas instituciones. Es interesantísimo porque lo que ya está ocurriendo es que está habiendo estamos llegando a un consenso, incluso individuos que pertenecen al sistema chavista y individuos que pertenecen al sistema no chavista. O sea, ahí hay porque el espíritu de la ley es el progreso y la reconstrucción del país desde la óptica del emprendimiento, que es el deber ser, porque desde allí, o sea, cómo se construye un país trabajando y produciendo y qué es un trabajador, un productor, un emprendedor. Entonces, en el fondo, todo lo que tú ves alrededor, todo lo que ustedes ven a su alrededor, lo que no hizo la naturaleza lo hizo el hombre. O sea, eso fue un emprendedor. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, el emprendimiento es básico para la sociedad. Entonces, es indispensable que este tipo de instrumentos como la ley de emprendimiento se promuevan y se logren. Aunque se llegaran a poner de acuerdo y la introduzca, faltaría todavía como que mucho para poder trabajar con esa ley, ¿no? Sí. Mientras falta tanto, algo. Yo diría que falta quizás un año para que esto entre o sea, podamos. Mientras tanto, entonces tenemos que trabajando como venimos hasta ahora. Sí, con lo que tenemos. Uh-huh. Yo difiero un poco de ti en no tomar el gestor. Hay dos tipos de gestor: el que es gestor porque le gusta hacer su trabajo, uh-huh, y porque te quiere acelerar a ti todos esos trámites, no bajo ningún acto de corrupción ni chanchullo ni nada, sino que le gusta hacer su trabajo de gestor. A mí no me gusta. Uh-huh. Yo pagaría lo que fuera porque me hicieran todo eso, y está lo otro. Yo creo que ya es opcional de la gente, porque de repente el emprendedor también tiene su vena muy creativa, ¿okay? Uh-huh. Y quizás perder tiempo, quizás considera que hacer eso es perder tiempo. Claro. A lo mejor tú no, porque de repente tienes la cabeza más fría y dices, no, eso no es perder el tiempo. Porque voy a poner un ejemplo, por ejemplo, McDonald's, cuando tú quieres comprar una franquicia de McDonald's, tú tienes que, tengo entendido, corrígeme si no es así, ir a Chicago, tienes que aprender desde, uh-huh, cómo se fríe la carne, sí, hasta cómo se hace la hamburguesa. Tú cómo le das un baño, todo el proceso, uh-huh, hasta que le llega la hamburguesa al
Correcto. al cliente. O sea, de repente no está mal que uno como dueño de un emprendimiento conozca todo Es indispensable, el proceso. es O sea, indispensable. una cosa es conocerlo y otra cosa es hacerlo. Entonces Claro, son dos cosas distintas. claro, ¿no? pero yo parto que la práctica es importantísima. Entonces, claro, mucha gente entiende los procesos teóricos y dice, bueno, esto se hace así, esto se hace así, ya sabe cómo se hace, está bien. Es que depende también de la naturaleza del emprendedor que esté desarrollando esto. Yo como soy curioso y como siempre estoy activo en los emprendimientos y negocios que desarrollo, o sea, siempre estoy bien metido en eso, me gusta entender y estar sobre, también depende del carácter del emprendedor. O sea, me gusta tener un poco de control de la situación y no me gusta quedarme esperando a que me digan no hubo firma, no hubo sello, no hubo esto, no hubo aquello. No, eso me fastidia un poco. Que me lo digan en la cara el funcionario, pero que no se lo digan a un gestor porque me lo diga a mí. O sea, es cuestión de claro, gusto. pero por eso te digo, ya esa es otra... Claro, es cuestión de gustos, pero claro, también es válido porque no todos los gestores son es como calificar a un motorizado de malandro, o sea, eso no es así. Hay algunos malandros que son motorizados. Bueno, eso son opiniones. Claro, pero no quiere decir que sin generalizarlo. Claro. Sin generalizarlo hay algunos, pero también hay unos individuos que andan a pie que son malandros y no tienen moto, ¿entiendes? Y hay unos que tienen limusina, una vez ¿no? estando en un Gasterofi, un amigo que siempre yo lo nombro aquí, cualquiera, bueno, diría que yo lo adoro, pero sí lo respeto y lo quiero mucho, que es Boris Ackerman, iba a hablar sobre una conferencia y no sé por qué él llegó un poquito tarde y dijo, para todos los motorizados echaría aceite caliente en el piso y le colocaría clavos, por la cola. Sí, qué feo. Sí, y estábamos nada más y nada menos que al lado del presidente de Profranquicia, que él anda en moto y que de hecho tiene un proyecto que se llama Más Allá de la Aventura, donde recorre el mundo en moto. En moto. Entonces, por eso sí hay de todo, pues la bella Claro, hay de todo. Así, nada más lejos Carlos Núñez de ser un colectivo, un malandro, un delincuente o un tipo irrespetuoso con el vehículo en el que anda. No, pero tú sabes que yo siempre digo cuando echando broma, cuando vamos a conferencias en conjunto, yo siempre digo, mira, en Profranquicia me mandaron al motorizado, ¿no? Y resulta que el motorizado es Carlos. Bueno, mira, entonces sí es importante que se maneje un gestor o que uno haga su diligencia de manera directa, personal, ¿no? Pero es importante que se haga todo eso, que se hagan los procesos. Los procesos tardan tiempo. Consumen tiempo, consumen bastante tiempo, todos estos procesos de registro y todo esto. La propuesta de Profranquicias en este caso es reducir esos tiempos, porque el tiempo es oro, el tiempo es muy valioso y las oportunidades pasan. Por ejemplo, si yo quiero emprender hoy porque veo una oportunidad hoy y no tengo la posibilidad sino de conseguir el registro dentro de 6 meses y que me den el RIF dentro de 7 y que me den todos los permisos dentro de 8 meses, a lo mejor la oportunidad que tenía hoy ya dentro de 8 meses no tiene ningún sentido comercial. ¿Qué dices tú ahí? Por lo menos vámonos al ejemplo del chico de la franela. Se va a lanzar al mercado con su franela, pero el registro no está sino dentro de 3 meses porque no hay papel. La otra cuestión no está, el nombre no se lo dan sino dentro de un mes. En mil trabas. ¿Qué le recomiendas tú? ¿Que no se lance al mercado con la franela hasta que no tenga todo eso? No, fíjate, hay que emprender. Y también vamos a responderle un poco, ¿por qué crees tú que, dadas las estadísticas, falla la mayoría de los emprendimientos que salen al mercado? La mayoría de los emprendimientos fallan por una razón prácticamente, mayoritariamente por una razón, que es desconocimiento del emprendedor, ignorancia del emprendedor, exceso de confianza del emprendedor. Dice, no, yo me las sé todas y yo me lanzo aquí. Y te lanzas en el agua sin saber nadar, pero además el agua está infectada de tiburones. O sea, eso es en gran medida, yo creo que las cifras exactas no las recuerdo, pero creo que es alrededor del 76% de los emprendimientos que fracasan, que obedecen a ignorancia, exceso de confianza y inobservancia de distintas normas. Allí hay un problema grave, que es que siempre la actitud nuestra es, no, para adelante es para allá, y no sé qué, y dime dónde hay, que voy para allá. Y esa actitud zumbada del venezolano es buena para muchas cosas, ciertamente, pero también depende de dónde te vas a meter. Entonces, lanzarse a emprender no significa
que tienes ese espíritu emprendedor que dice el YEM, el estudio que hizo Eliesa, que dice que hay un gran espíritu de emprendimiento en los venezolanos y es extraordinario. Bueno, sí es cierto, pero es que somos muy arriesgados y no tenemos esa, en líneas generales, por supuesto hay excepciones, pero no tenemos esa vena que nos dice, mira, cuidado, mosca ahí, atento con esto, baja la velocidad que viene una curva peligrosa. Esa vena como que no la tenemos, esa gotica de sangre que nos dice que tenemos que bajarle la velocidad en la curva. No la tenemos o tenemos muy poca y a veces nos estrellamos contra la pared. Y es lo que normalmente ocurre. Yo te escucho hablar y lo veo de lo siguiente. Uno sí puede ser arriesgado, uno sí puede hacer aventurar, pero ese riesgo y esa aventura también tienen que ir compensada con la constante preparación. Claro, y porque además, cuando tú estás preparado, sabes cómo resolver y solventar cualquier situación que se te presenta. Sí. Que no signifique sea bajar la Santa María. No, para nada, pero o sea, no tienes que bajar la Santa María, pero tienes que tener un pelo, o sea, un dedo de frente para saber que en la curva peligrosa hay que bajar la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay emprendimientos y hay normativas que tú tienes que seguir. Hay esa gente que emprende y que no saca cuentas, pues claro. No tiene sentido que emprendas y no sepas sacar ni una cuenta. Mira, Polinar nos apoya mucho aquí diciendo que los pasos son registrar la empresa, sacar el RIC, sacar permiso de actividades económicas, permisos en la alcaldía, si es posible tener un crédito los primeros 3 meses, no sé si algún instituto te puede financiar, que no sea precisamente los bancos. Se habla mucho de eso en esta situación económica que tenemos, que aprovecharse del banco porque la tasa es menor. Sí. ¿Eso es cierto? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Vale la pena montar un emprendimiento tras un crédito? Depende. ¿O respaldado por un crédito? Esto es como un paciente, o sea, un paciente con una enfermedad, el problema no es la enfermedad, sino el paciente. O sea, no se trata de un diagnóstico único, sino se trata de que tienes que saber exactamente cuáles son las condiciones del paciente. Okay. O sea, entonces... A veces entendí. Yo okay. estoy grave y existen dos... Dios me libre. Existen 2 condiciones: que me inyecten algo y me curo más rápido, o que me espere mi proceso natural. Exacto, así? sí, o sea, pero tú tienes que hacer un diagnóstico. O sea, no todos los emprendimientos son para todo el mundo y no todas las capacidades de tener un crédito son para todo el mundo. Pues, por ejemplo, hay personas que le das un crédito y se gastan los reales en rumba. Ah, claro, hay personas que le das un crédito. Claro. Hay personas que le das un crédito y no tienen criterio de compra. Y entonces se endeudan y compran todo mal, hacen malas compras y listo, chao, se acabó la plata. Hay personas que son temerosas. Pero independientemente de eso, que ya son situaciones como personales, ¿tú me recomendarías a mí que yo, si voy a emprender, lo haga tras la figura de un préstamo? Matemáticamente es recomendable, o sea, desde el punto de vista de matemática financiera es recomendable que te apalanques con un crédito bancario. ¿Por qué? Porque tú tienes un nivel de inflación elevadísimo y tienes unas tasas unas tasas fijas máximas de hasta 29%. Y porque no estás gastando tu sustento, tus ahorros, sino estás trabajando con el dinero de un tercero, ¿no? Por eso, por supuesto. Pero sí, solo sí vas a hacer unas compras inteligentes, vas a hacer una inversión inteligente. Porque si te vas a gastar los reales, no tiene ningún sentido que te lo, o sea, Bueno, pero la pregunta concreta, Simón, es sin verle la parte negativa de lo que tú vas a hacer mal o bien con el dinero. La pregunta es, ¿tú un emprendimiento lo harías bajo la figura de suponiendo que todo está, el escenario está ideal, que la persona está consciente de lo que está haciendo, que la persona está preparada para lo que está haciendo? ¿Tú un emprendimiento lo harías bajo la figura de un financiamiento? Absolutamente sí, porque la respuesta... Explícale por qué. Explícanos por qué. Sencillamente, si tú tienes una inflación dicha por el gobierno de 500 y pico %, calculada por entes diferentes, de 700 y pico, y otros hablan de 1.200% en lo que fue la inflación del año pasado, ¿ok? Todavía no hay cifras oficiales, pues, pero más o menos por ahí se maneja la cosa. Hagamos una media, ¿okay? 800. No, pero suponte que sea 100%. Vamos a dar el beneficio de la duda. Fue el 100%, todo el mundo se equivocó. Si tú tienes una inflación de 100%, que eso es mentira, tienes una inflación de 100% y tienes una tasa de interés de 24%, es muy sencillo. Lo que compraste hoy en 100, el año que viene lo vas a comprar en 200. Pero si lo compraste hoy a crédito, te costó 124 en vez de 200. O sea, tienes los 100 bolívares más el 24%, que son 24 bolívares adicionales. Entonces, matemáticamente es indispensable o es conveniente
que haya una compra, que haya una inversión en emprendimiento apalancado con el banco. Yo o sea, eso te insisto es mucho en esa pregunta porque la gente le tiene miedo a endeudarse con una institución financiera o X. Cierto, pero es que nosotros tenemos una deficiencia terrible en nuestra formación financiera desde la casa y desde la escuela. Y yo veo que los tipos que han hecho grandes fortunas deben hasta el alma. Y duermen tranquilos. Bueno, pero es que tú, por ejemplo, ¿tú crees cuántas veces Donald Trump, que mañana, por cierto, asume la presidencia de Estados Unidos, cuántas veces ese tipo no fracasó económicamente? Pero no es que fracasó, sino que simplemente no tenía activos de él, pero debía un realero. Entonces sus balances eran negativos, eran números rojos. Debía 300, 600, 1.500 millones de dólares y no tenía nada. Entonces decían, mire, ese tipo anda limpio, sí, pero ver dónde está, pues, ¿no? O sea, que limpio no estaba, ¿no? El apalancamiento financiero, el apalancamiento bancario es determinante para que los rendimientos crezcan, porque si tú no tienes el músculo financiero, no tienes la plata, no tienes el bolsillo grandote para meterle esa plata al emprendimiento, pues tienes que apalancarte. O sea, si no, no vas a poder prosperar. Pero además otra cosa, es la siguiente, es muy sencillo. Siempre se ha dicho que el que trabaja con agua gana plata y el que trabaja con los reales de los demás gana plata. Esos son dos máximas. El que trabaja con agua, no, el que trabaja con agua nunca pierde y el que trabaja con el dinero de los demás siempre prospera. Así de sencillo. Eso, acuérdense de eso que les estoy diciendo. Esas son dos máximas de emprendimiento. Las repetir porque no nos quedaron muy claras, no riman mucho. El que trabaja con agua nunca pierde. Ajá. Okay. Claro, que vende sopa, pues se puso más chiquito y le echa más agua, ¿no? Ajá. Y el que trabaja con los reales de los demás nunca pierde. Siempre prospera. Conclusión, sí, señores, vale la pena arriesgarse. Sí, indudable. Okay. Indudable. Eso es una de los elementos principales del emprendimiento. Saber endeudarse, o sea, saber trabajar con crédito. Por supuesto, eso es un cuchillo afilado. Si lo usas muy bien, no hay problema. Si lo usan contra ti, ustedes en Profranquicia tienen una tarjeta de crédito con el Banco BOD. Sí, no quería decirlo, pero bueno, con el BOD para no hacerle mayor publicidad. ¿Esa tarjeta nada más es para uso personal o tiene, por ser de Profranquicia, sirve para invertir, para iniciar alguna, aunque sea un concepto de bajo costo? Pues. Bueno, en líneas generales son tarjetas personales, ¿no? Ahora, que un emprendedor use su crédito personal para apalancar su emprendimiento no es ilegal y no tiene ningún problema, o sea, puede hacerlo. Pero por eso no se ha manejado esa figura con el BOD que las franquicias puedan tener un financiamiento especial. Antes lo hicimos, antes se hizo con Banco Unión, con Banesco, ya que los estamos nombrando a todos, con Unibanca. Bueno, ahorita Unibanca y Iberunión. Bueno, ahorita no está planteado eso, por lo menos a corto plazo, pero pudiéramos explorar esa posibilidad. Claro. No solo inclusive para las franquicias, porque yo creo que ya Franquicias como cámara debe estar un poco más abierto a que no solamente tiene que apoyar ya a las franquicias per se tal, sino a cualquier emprendedor. De hecho, eso es lo que hacemos, ¿no? De hecho eso trasciende a otro círculo de la sociedad, ¿no? De la comunidad también, ¿no? Sabes que hay que hablar de sociedad y comunidad porque es como la sociedad civil y el pueblo, ¿no? Bueno, siempre Simón. Son las dos versiones. Simón no deja su lado oscuro de la. Bueno, Simón, llegamos al final del programa. Así es, vale. Esto se acabó. ¿Qué te parece, Ingrid? Sí. ¿Cómo pasa esto rapidito, no? Sí. ¿Ah? Esto pasa, pero chola, no se imaginan lo rápido que se va el tiempo aquí, ¿eh? Imagínate, uno se quiere quedar gracias a todos los amigos que nos escribieron por las redes, que nos mandaron sus mensajes y hacen el programa junto con nosotros, porque eso es lo sabroso, hacer el programa en conjunto, con sus opiniones, con sus inquietudes, con sus preguntas, pues son un gran apoyo para nosotros. Y ya hay gente allí que uno ve los nombres y ya uno sabe quién es, ya uno sabe hasta cómo escribe. Sí. No, pero ya no es que te saludo desde tal sitio, no, ya se involucran, ya la pregunta es más concreta, ya. Sí. Bueno, el año que viene tendremos hologramas y estarán aquí con nosotros, ¿no? Vamos a despedirnos, Iván. Bueno, entonces nos toca irnos, así que como saben, la Dirección General de Radio Sintonía estuvo a cargo de la doctora Ana Mireya Obregón,
La coordinación general fue un trabajo de Toti López Pocaterra y el mago Luis Guillermo Martínez llevó los controles técnicos. Por supuesto, de este lado de los micrófonos estuvimos la gran Ingrid Arriechi y este humilde servidor Simón Milá de la Roca. Entonces, nos vemos cuando el próximo jueves. El próximo jueves, amigos, que tengan una feliz tarde y un rico fin de semana. Coman sabroso. Chao.